No, la información que tenemos es que se van a concentrar en el Congreso para expresar su punto de vista. Me parece que es muy importante que evitemos enfrentamientos entre argentinos. Los puntos de vista son todos valiosos y válidos, que ellos se quieran manifestar en la medida que respeten hacerlo de manera ordenada. Está bien, me parece que un funcionario que es líder de un movimiento social convoque a una marcha anti-campo en la sociedad rural es una provocación innecesaria. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, buenas muy bien. noches. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar preguntándote justamente la lectura de la oposición, del bloque de oposición sobre esta incorporación de Massa al gabinete. A mí, no sé si yo represento a todos juntos por el cambio, pero mi mirada es de prudencia. A 2 años y 7 meses del mismo gobierno, que estemos tan pendientes de cambios, es raro, porque ya debería haber un rumbo definido y fijado, a que el gobierno defina cuál es el plan, cuál es el sentido de lo que quiere hacer, que sea explícito, porque es lo que el país necesita, un rumbo cierto, constancia, gestión, gobierno. Yo he sido muy crítico, le he pedido muchas veces al gobierno que gobierne, porque gobernar no es solamente ocupar un cargo, es tomar decisiones muchas veces muy difíciles y complejas, y me parece que el presidente hasta ahora, en sus tensiones internas, ha estado muy distraído y no ha asumido el costo de gobernar. Pero me parece que lo que hay que hacer es esperar cuáles son las medidas. Ahí uno va a poder empezar a entender, y después la aplicación de esas medidas. Porque este gobierno ha tenido muchos anuncios que después no se transformaron en medidas concretas. Muchas veces abrieron la puerta de algún rumbo. Por y ejemplo, después, ¿cuál? No, desde posturas, por ejemplo, cuando llega Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, o el desembarco posterior de Scioli, parecía que se empezaba a construir una reconstrucción del vínculo con sectores productivos relevantes, como son el campo y la agroindustria, y después no pasó mucho, muy por el contrario. Entonces, yo creo que más importante que los cambios de nombre, que tampoco es que me generen una gran esperanza, lo que quiero esperar son medidas concretas, porque si no uno se transforma en agorero del fracaso de los demás. Ahora, si Massa viene con lo que muchas veces en off se ha escuchado de su parte, que cree que hay que hacer algunas reformas estructurales en términos tributarios, en términos laborales, si él hiciera esa propuesta, ¿la oposición acompañaría en una convocatoria si Massa lo propone? El ámbito es el Congreso, y nosotros hemos estado siempre dispuestos a discutir, acordar u oponernos a posturas que el gobierno tenga para plantear en el Congreso, pero no hay que generar otros ámbitos alternativos. Si hay bajas de impuestos, seguramente las estaremos acompañando. Si hay una voluntad de generar mecanismos que faciliten la formalización del empleo, porque hoy hay muchísima gente, digamos, si hay puentes en ese sentido que se transformen en proyecto de ley, seguramente nuestro bloque estará con apreciaciones, correcciones, acompañando. Pero el ámbito es ese. Nosotros en la ciudad tenemos la responsabilidad de gobernar, lo hacemos todos los días, como ocurre en cada uno de nuestros municipios o provincias. El gobierno tiene que gobernar en el Ejecutivo, y es hora de que lo empiece a hacer. Y si hay que buscar acuerdos que se transforman en marcos institucionales de ley, es el Congreso. Hay una marcha latente que, bueno, había preocupación sobre el grado de conflictividad que podría reportar en la calle, una manifestación el sábado de organizaciones sociales concentrada en el Congreso hacia la rural, ¿no? En momentos en donde se da justamente la parte final de esta exposición que hacen en la rural. ¿Qué opinión tenés sobre esa manifestación? No, la información que tenemos es que se van a concentrar en el Congreso para expresar su punto de vista. Me parece que es muy importante que evitemos enfrentamientos entre argentinos. Los puntos de vista son todos valiosos y válidos, que ellos se quieran manifestar en la medida que respeten hacerlo de manera ordenada. Está bien, me parece que un funcionario que es líder de un movimiento social convoque a una marcha anti-campo en la sociedad rural es una provocación innecesaria. Si el gobierno ha corregido eso y el propio movimiento social y decide movilizarse al Congreso y manifestar o alzar su voz. Sí, la primera línea del gobierno salió a desaconsejar esto, pese a que Daniel Menéndez es funcionario de Exactamente, Desarrollo Social. Me parece que es un buen paso. Nosotros planteamos eso,
que tenemos que hacer cualquier cosa que evite... el humor social está muy finito, la gente está muy angustiada, enojada, frustrada, todos pasamos, ¿no? Y la sociedad pasa por esos humores varias veces en el día. Creo que los que tenemos responsabilidad de gobernar tenemos que evitar generar escenarios que sean la chispa que puedan disparar confrontación. Así que es bueno que esa marcha no ocurra a la rural. En esta danza de nombramientos o de gente que da un paso al costado en sus cargos, como estamos viendo en el día de hoy, funcionarios que lo han hecho, ¿considerás que estos referentes que representan organizaciones sociales y que hoy tienen un cargo en el gobierno también deberían dar una marcha atrás? No, el gobierno tiene que armar su equipo como sienta que lo tiene que armar. Es raro que un representante de un movimiento social esté de los dos lados del mostrador, ¿no? Que sea quien otorga planes, recursos, altas, bajas, y quien los recibe, ¿no? Quien pide y quien da al mismo tiempo. Eso es extraño. La pagamos todos nosotros con recursos del Estado y la debería otorgar el Estado sin intermediación y mucho menos sin esa sensación de, no, yo estuve en la foto más cerca del presidente o tengo un cargo más alto, entonces te conviene estar en mi organización. Esa manipulación del recurso público en función del poder que se le otorga a alguien no está bueno. Y me parece que esa dualidad le quita transparencia a algo que debería ser tremendamente transparente porque es la ayuda a gente que está necesitando sin ninguna duda. ¿Te sentarías a conversar con Cristina Kirchner? Tengo poco tema para hablar con ella. Bueno, la Argentina, ¿no? El futuro de la Argentina es un lindo tema para la política. Sí, no creo que ni ella ni yo tengamos miradas parecidas del futuro de la Argentina. En general hablo con cualquiera que quiera hablar conmigo, yo creo, y esto lo digo con mucho respeto, pero no creo que salga nada demasiado productivo de esa charla. Me he cruzado con ella institucionalmente cuando era intendente de Vicente López 2 o 3 veces en Tecnópolis, me trató siempre con respeto, pero tenemos mirada de país muy distinta. Yo siempre creo que en la mirada diferente hay un valor. Yo por suerte no pienso igual que hace 10 años y espero dentro de 10 años no pensar igual, pero mi matriz de principios, valores, la matriz ordenadora de por qué y para quién hago lo que hago, cómo lo hago, está muy clara y ahí tengo diferencias bastante profundas con el kirchnerismo. Jorge, en estas miradas y en este intercambio de posiciones, ¿tuviste posibilidad de hablar con Massa hasta ahora de la situación de la ciudad y esos fondos de coparticipación que también están pujando allí? No, creo que la última vez que hablé con Massa fue cuando nos juntamos en la Casa Rosada para discutir como intendente con otros intendentes y obviamente pasó lo que suele pasar a veces con el kirchnerismo, que te convocan para hablar de A y después la noticia es B. ¿Este año fue? No, fue el año pasado o el anterior todavía. O sea, hace mucho. Hace un montón que no hablo con Sergio. Vos sos uno de los referentes hoy de la ciudad de Buenos Aires, un plato fuerte político pero no, de la reta y que no hayas tenido ninguna interlocución con Massa. No, ninguna, pero cero. ¿Y con gente de gobierno? Sí, con Juanchi Zabaleta suelo hablar. He hablado con el ministro Berni y Aníbal Fernández también, los temas de seguridad, muchas veces frente acá. No, con Guado no, hace mucho que no habla tan bien. Creo que, de hecho, los vi en la misma reunión, estaban Sergio, Guado y Axel Kicillof. Tu trabajo en la ciudad fue mucho de articulación con la provincia y los municipios, ¿no? Y aprovechando también tu experiencia de intendente. Sí, y traer a la ciudad una mirada distinta, que es la mirada desde el otro lado y cómo trabajar en conjunto. Más AMBA, más sí, pero además yo creo que hay oportunidades de trabajo en conjunto. Hay una mirada por ahí que a veces es muy limitada respecto del territorio. Creo que hay problemas que son comunes, que los tenemos que enfrentar. Hemos logrado firmar convenios para trabajar con el anillo digital con varios municipios. Esto quiere decir que la ciudad con sus cámaras comparta los datos de patentes y autos que se mueven con otros municipios que también tienen sistemas similares. El desencanto por los políticos y la política, porque los nombres giran, bueno, en tu caso vos fuiste de provincia a ciudad, los nombres giran y pareciera que hay un desencanto generalizado de la gente. Yo creo que cuando vos planteás la política, y sí, seguramente el desencanto es generalizado. ¿De los políticos? O los políticos en general. Cuando empezás a preguntar por cada uno, hay apreciaciones distintas. Me parece que los que estamos en la gestión, los que resolvemos temas, lo que la gente ve, que estamos conectados con la realidad, por ahí hay una
mayor valoración, pero está claro que en un país que duele tanto, no solo con sectores que están en pobreza desde hace tantos años, sino hoy con una clase media que, aunque se autopercibe clase media, está en situación de pobreza real, porque hoy una familia que tiene 200.000 pesos de ingreso y trabajan ambos integrantes y alquilan, cuando vas descontando el alquiler, 70.000 pesos, los servicios, internet, que no puedes no tener internet en tu casa para estudiar. Mínimamente contra las cuerdas. Te quedan 100.000 pesos. 100.000 pesos para un grupo familiar de 4 es abajo la línea de pobreza. O sea, no tienen la garantía de poner 4 veces o 4 comidas por día en su casa. Ese choque de lo cultural con lo económico es brutal. Es salud mental. Ese desencanto, sí, es salud mental, sin duda. Siendo oposición, ¿cómo se subsana? Nosotros como gobierno acá haciendo cosas que tratan de amortiguar ese efecto, generando condiciones de más empleabilidad, teniendo una buena educación pública, teniendo buen acceso a los servicios básicos que tiene que garantizar el Estado, desde salud a otros aspectos, a veces hasta garantizando el simple hecho de que en estas vacaciones tengan donde ir con sus hijos sin que eso les cueste plata. Hay una agenda cultural muy relevante, garantizando que el espacio público lo puedas disfrutar, porque a veces es el único espacio de disfrute. Esa es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad. No podemos resolver los problemas de inflación desde un gobierno local, pero sí podemos usar lo mejor posible ese gobierno para cuidar, contener, sanar, educar, dar una percepción de que hay un futuro distinto. También hay una agenda del día a día, de lo que te pasa, de salir y que tu barrio esté mejor, que la gente la valora. A eso iba.